fue tomado por Dios. Esto es semejante a lo que sucedió cuando se habla de la fiesta que aquel hombre estaba realizando, ¿verdad? Y él había invitado a mucha gente, y cuando fueron a ellos, algunos le dijeron: es que yo me acabo de casar, entonces no puedo ir a tu fiesta. Otro respondió: es que acabo de comprar unos bueyes y tengo que cuidarlos. Compré un campo y tengo que verlo. Muchos dieron excusas. Pero cuando el Señor Jesucristo se acercó a los gentiles, entonces se manifestó algo diferente, porque entonces ellos creyeron en el que les hablaba. Y entonces dice aquí que los gentiles que no iban tras la justicia, nosotros no íbamos tras la justicia, nosotros íbamos de pecado en pecado. Fíjese usted, nosotros todo el tiempo estábamos en una vida pecaminosa, en una vida de destrucción, en la vana manera de vivir de nuestros padres. No nos enseñaron a buscar a Dios, nos enseñaron a buscar los deleites de la carne, nos enseñaron a buscar las drogas, el alcohol, a buscar mujeres, a buscar hombres, cualquiera que sea el caso, muchas cosas. Nos enseñaron a maltratar, nos enseñaron a maldecir, nos enseñaron a caminar mal. Y esa fue la situación. En lugar de buscar la justicia, buscábamos la injusticia. Amén. Pero dice aquí, en el verso 32, ¿por qué? Porque Israel, dice, no buscaba por fe, sino que por obras. Está un versículo en Mateo 6 que dice que no hagáis como los hipócritas, que se ponen en las esquinas y en las calles para ser vistos por los hombres, porque ellos lo que querían era que todo mundo reconociera que ellos eran santos, que ellos lo sabían todo, pero no era de esa manera que se tenía que buscar a Dios. Tal como está escrito, dice, ellos tropezaron con la piedra. Dice aquí: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero ¿quién es esa roca? ¿Quién? No se oyó, no desayunó, ¿verdad? Todavía no estamos en ayuno, dice. Gloria a Dios. Pero hay que contestar con fuerza entonces. ¿Quién es la roca? Gloria a Dios. Póngase una estrellita. Vamos a ir más adelante. Hay mucha gente que piensa que, o más bien que creen que ellos tienen la verdad en sus manos. Es decir, todos confiesan y dicen: bueno, es que mi religión es la verdadera, y el que esté fuera de nosotros se va a quedar. Pero la buena nueva o la verdad absoluta, ¿quién la tiene? Jesucristo. Él es la verdad. Amén. Entonces, vamos a ver en Hebreos 11:1. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Este versículo muchas veces lo hemos oído. Hoy estamos hablando de una fe salvadora, una fe que salva. Amén. Dice aquí: porque por ella recibieron, versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Es decir, que la fe también nos va a ayudar a nosotros a llegar a ser aprobados. Hebreos 11:6 dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea, primeramente, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Cuántos creen que Dios galardona al que le busca? Yo sí. ¿Y usted? Gloria a Dios. Vamos a leer el mismo versículo, solo que esta es la Biblia Dios habla hoy, versión 2002. Dice: tener fe es la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Nosotros esperamos la salvación, amén.
Santo Padre, solo yo la espero. Ah, bueno, uno. ¿Y los demás? ¿Se durmieron? ¿No quieren ser salvos? ¿O qué pasó? ¿Anhelamos la salvación, hermanos? Gloria a Dios. Entonces dice, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. La salvación no la miramos. ¿O sí? No, ¿verdad? No la vemos, pero creemos que vamos a ser salvos. Este mundo es un mundo de corrupción, es un mundo de violencia, es un mundo torcido. La mente del ser humano es un mundo, es como un hoyo negro. Aquel que no tiene a Cristo absorbe todo, pero lo destruye. Si no, veamos cómo está el planeta el día de hoy. Estamos sufriendo con el calentamiento global, estamos viendo cómo, si usted va al interior, usted puede ver en las carreteras aquella montonada de basura. Se les dice, pongan la basura en su lugar. El ambiente es de nosotros, esta tierra es para nuestros hijos, pero nadie hace nada. Al contrario, llegan y tiran más basura y más basura. ¿Y sabe qué dice la gente? Ah, ahí está la municipalidad, que ellos limpien. ¿Cómo no? Si los que ellos ensuciaron fueron ellos, no fue la municipalidad. Pero así nos enseñan a vivir a nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que cambiar. Dice, nuestros antepasados fueron aprobados por Dios porque tuvieron fe. Entonces, ¿fe en qué? El pastor tiene un dicho, ¿verdad? Que hay gente que no cree, pero ni en Alka-Seltzer, ¿verdad? Es decir, no le ponen fe ni siquiera a lo que están haciendo. Hay gente, por el contrario, que tal vez tienen un dolor de cabeza o se están muriendo del dolor y lo único que tienen es una aspirina. Dicen, en el nombre de Jesús, se toman la aspirina y se les quitó el dolor. ¿En qué? ¿En qué estamos poniendo nosotros nuestra fe? ¿Hacia dónde estamos viendo? Esa es la pregunta. Podemos notar que por nuestra fe podemos ser aprobados o reprobados. Es decir, que nuestros antepasados, entiéndase, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, creyeron fervientemente en las promesas del Señor y esperaron que se cumpliera, fuera en su generación o en las venideras. Aquellos hombres esperaban una promesa. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa de Dios y le fue dicho que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. ¿Se cumplió? ¿En el tiempo de él? No. En nuestro tiempo estamos empezando a ver cómo se está cumpliendo, porque está llegando hasta los confines del mundo la salvación de Dios. Amén. En Jesucristo, hace 2000 años, se cumplió la promesa. Más bien comenzó a cumplirse la promesa, porque Él consumó lo que se le había dado a Abraham. Porque dice Gálatas, que no se dice a tus simientes como refiriéndose a muchas, sino dice más bien a una, Cristo. Amén. Entonces, sigamos adelante. Ahora bien, alguien me puede preguntar, ¿por qué era necesario ser salvo? ¿Y de qué? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Santo Dios. Ciertamente nosotros estábamos muertos. Amén. Pero Él, dice aquí, nos dio vida a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y esa es parte de lo que el Señor nos está quitando de encima. Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo ha tomado toda acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Dice, en los cuales anduvisteis, ¿verdad? Ya no andamos. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que antes nosotros éramos hijos de desobediencia. Nuestros padres habían sido desobedientes a Dios. Los padres de ellos habían sido desobedientes a Dios. Y los antepasados de ellos también. Anduvieron en hechicerías, en brujerías, en drogas, en matanzas, etc. Pero un día apareció la luz y nos dio vida. Gloria a Dios por eso. Entonces dice que antes nosotros buscábamos satisfacer las pasiones de nuestra carne. Pero ¿cuáles eran esas pasiones? Porque hoy día nosotros estamos en Cristo y muchas veces el hombre viejo todavía quiere satisfacer esas necesidades. De repente va usted en el carro y con las ventanas un poquito abiertas y de repente punks, 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 y usted con el pie va, porque la carnita está viva. Y estoy poniendo un ejemplo muy vago, muy sencillito para que lo entendamos. Pero hay gente que va al trabajo, llega tarde y en el camino empieza a pensar qué excusa le van a dar al jefe. Le voy a decir una mentirita blanca, dice. Voy a hacer una pregunta. Si una persona se roba 10 centavos y lo agarra la policía y luego encuentran a un ladrón que robó un banco y lo llevan al mismo lugar, ¿quién de los dos es ladrón? Los dos, ¿verdad? Entonces, mentir es mentir. Sea blanca, sea negra, gris, como usted quiera llamarle, para Dios es mentira. Y se terminó. Y nosotros somos mentirosos por mentir. Amén. Entonces, no podemos seguir viviendo en esas pasiones. No podemos seguir satisfaciendo los deseos de la carne, ni de la mente. El Señor Jesucristo dice que aquel hombre que mira a la mujer y la desea en su corazón, ya pecó. Yo le hablaba a los jóvenes y les decía, esto no solamente aplica para la mujer, es decir, el pecado de adulterio, sino que también aplica para la fornicación, aplica para la mentira, aplica para robar, porque alguien puede codiciar en su corazón algo, por tanto ya lo hizo. Si alguien dice, ay, siquiera se muriera ese viejo, ya lo deseó en su corazón, ya pecó. Amén. El campo del pecado es muy amplio y nosotros muchas veces pensamos que como afuera no estamos, como solo lo pensamos, por fuera nosotros estamos libres. Pero lo importante es lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo dice, vosotros poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, dice el Señor, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, ¿en dónde tengo que poner mi pensamiento? En lo alto, porque ahí es donde están los pensamientos de Dios. Mis caminos, dice el Señor, son más altos que vuestros caminos. Entonces, ¿dónde tengo que poner mis piecitos a caminar? En el camino alto, en el camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. ¿Saben cómo nos deberían de decir a nosotros? Los muertos vivientes. ¿Usted ha visto esas películas de zombies y todo ese rollo?
realmente nosotros somos una nación de zombies. Hablando del mundo entero, pues. Cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos. Estábamos, pero ahora vivimos. Pero ¿sabe qué? Mucha gente toma el pecado como un cuchillo y se mata. Se corta el cuello, se corta las venas. Porque el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, si sabemos que al pecar vamos a morir, entonces ¿qué estamos haciendo? Es como un suicidio espiritual. Y eso es terrible. Entonces dice, los muertos vivientes, así deberían de llamarse todos los seres humanos. Por la caída de Adán, él murió y juntamente con él todos nosotros estamos pagando, por decirlo de alguna manera, los platos rotos. Esto quiere decir que nosotros, los que estuvimos muertos, hoy tenemos vida, y no solo eso, sino que aquellos nuestros también podrían podrían gozar de la misma, decir, la vida. Hablamos de los antepasados hace un momento. Por nuestro antepasado Abraham, nosotros hoy alcanzamos salvación. Amén. Entonces, los que vienen detrás de nosotros, hablándose de nuestros hijos, de los hijos de sus hijos y de los hijos de los hijos de sus hijos, también pueden alcanzar la salvación. Amén. Gloria a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, no alcanzábamos la gloria de Dios porque habíamos pecado, todos. No había ni uno solo que pudiera decir: yo no pequé, yo no mentí, yo no robé. Ninguno de nosotros puede decir eso. Porque si nosotros dijéramos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero en Dios no hay mentira. Amén. Romanos 6:20. Cuando eran esclavos del pecado, amén. Diga ahorita usted conmigo: ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy libre y vivo para Cristo. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue diciendo: cuando eran esclavos del pecado, no vivían al servicio del bien. ¿Y qué sacaron con eso? Solo cosas de las que ahora se sienten vergüenza y que los llevan a la muerte. Vamos a leer esto. En otra versión dice: pero ahora, liberados del pecado. Romanos 6:22. En otra versión, se me olvidó poner la versión, perdón. Si usted la puede buscar, dice: pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Ya no del pecado, sino que de Dios. Como resultado, están dedicados solo a Dios, y eso los llevará a la vida eterna. Gloria a Dios. Recapitulemos. Habíamos hablado que éramos nosotros esclavos del pecado, amén. Pero hacíamos los deseos de la carne, satisfacíamos esos mismos deseos, pero ahora dejamos de estar ahí en ese pecado, en ese hoyo, para salir de ahí a la luz admirable de Dios. Y entonces ahora nos volvemos esclavos de Dios, pero no por obligación, sino que por amor. Y por estar con Dios por amor, el Señor por amor nos está dando la vida eterna. Es como un regalo que nosotros no queríamos, porque queríamos vivir muertos. Tal vez suena raro eso, pero queríamos vivir en la muerte, pues. Pero ahora dice: y eso los llevará a la vida eterna. O sea, dedicarme solo a Dios es mi camino. Y ese camino me va a llevar a mí a la vida eterna. Entiéndase que si yo tengo un trabajo, mi trabajo lo tengo que dedicar a Dios. Entiéndase que si yo tengo
estudios los tengo que dedicar a Dios. Entiéndase que si yo tengo una carrera atlética, por ejemplo, la tengo que dedicar a Dios. La gloria ya no va a ser mía, sino que va a ser de Dios en todo lo que yo haga. Porque dice la Biblia que demos gloria a Dios con todos nuestros bienes. Y los bienes no solamente son los bienes materiales, sino que mi salud también es un bien que Dios me ha dado. Amén. Entonces, con esa salud, con esta vida, con este cuerpo que se ha convertido en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, yo debo dar gloria a Dios. Dedicar mi cuerpo a Cristo, dedicar mi cuerpo a Dios, mi mente a Dios y mi corazón a Dios. Todo mi ser alabe al Señor. Amén. Gloria a Dios. En el 23 dice: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención a esto, porque dice aquí, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión. Va íntimamente ligado con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Él. Amén. Entonces, no podemos ir a ningún lado si Cristo no mora en nosotros. Amén. Gloria a Dios. No hay ni uno solo de nosotros, de los hombres, que podamos decir jamás o nunca he pecado, si no haríamos a Dios mentiroso. Por eso ninguno podía alcanzar la gloria del Señor. ¿Quién daría algo por nosotros, hermanos, si solo pensando en hacer el mal vivíamos? Pensando en cosas que no valen la pena, en fiestas, en borracheras, en drogas, libertinaje, etc. Nada bueno, y como dice la Escritura, solo 3 lugares, como lo dice la Escritura. Y hay un dicho que dice que por andar haciendo lo que nosotros queremos, 3 lugares nos esperan. ¿Sí se acuerda de ese dicho o no? Sea la cárcel, el hospital o el nicho. Esos son los 3 lugares que las personas que están viviendo de forma libertina van a alcanzar. Si están borrachos, ¿dónde van a parar? ¿La cárcel, el hospital o el nicho? O se mueren pues, ¿verdad? Y eso pasa con todos los demás. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No se adapten. El cristiano tiene la mala costumbre, y no estoy hablando solo de Luz de las Naciones, sino que de todas las iglesias, tiene la mala costumbre de hacer de su vida una rutina. Pónganse muchachos, ya son las 9 de la mañana, nos toca servicio. Vamos al servicio, oímos la alabanza, alabaré, 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 y se terminó. Prédica, nos vamos para la casa a ver Netflix, muchachos. Nos vamos al cine, nos vamos al puerto. Rutina de todo el tiempo. Pero no hay una convicción de pecados, no hay una transformación de mente, y siguen viendo cosas habiendo en su corazón cosas que no han sido cambiadas. ¿Crees en Cristo? Sí, creo en Cristo. El Señor le dieron una profecía al cuate, digamos que se llamaba Panchito, y le dijeron a Panchito: Panchito, dice el Señor que te va a levantar y te va a llevar a predicar a las naciones, y vas a ir, vas a salir, muchos se van a convertir, el Señor va a hacer milagros en tus manos. ¡Gloria a Dios!, dice aquel, va. Pasaron 40 años y ese hombre sigue sentado. Y cuando le preguntan, Panchito dice: es que Dios no me ha levantado. Pues, ¿qué Dios es mago o qué? No. Dios te da la oportunidad de convertirte en la mejor versión que pueda ser de ti. Pero la decisión de caminar te compete a ti.
¿Se acuerdan de la fe sin obras? ¿Es qué? Muerta. ¿Y las obras sin fe? Son muertas. Entonces de nada me sirve a mí recibir una palabra que me diga que voy a ser el hiper mega requete contras apóstol, si yo no paro de estar sentado en el mismo lugar y de hacer de mi vida una rutina para Dios. Está la gente que se les dice: mira, haceme el favor, bárrete aquí. Y como dice el dicho, solo barren donde pasa la suegra. Porque solo barren por las esquinitas, pero no dan la mía extra. En Cristo, nosotros no solamente tenemos que hacer lo que se nos pide, sino que hay que dar una mía extra. Hay que dar más de nosotros. Si te dicen: hermano, fíjese que tenemos doctrina a las 8 de la mañana, a las 7:30 yo ya estoy parado aquí. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo? Hermanos, me involucro. Hermano, yo quiero aprender, yo quiero participar, yo quiero enseñar. Pero ¿sabe qué dice la gente con la rutina? Ah, qué bueno, va a predicar el hermano tal, hoy sí llego. Pero no pasan de ser macetas en el corredor, no crecen, se quedan deformes, no le ponen fe, no le ponen sazón al asunto, pues. Dice en la versión PDT, dice Romanos 12:2, no vivan según el modelo de este mundo. El modelo de este mundo nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ver para creer. Eso lo enseñan en el mundo. Si yo no miro la marmaja, aquí no te suelto nada. ¿Cómo dice el dicho ese que dice? Cayendo el niño, soltando el llanto. Eso quiere decir que si usted está haciendo un negocio, hasta no ver la plata, yo no doy nada. ¿Perdón? Soltando el llanto, ahí está. Esa es otra versión del mismo. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida. Gloria a Dios. Con una nueva manera de pensar. Gloria a Dios. Qué hermoso es entrar en el Señor y que tu pensamiento cambie. Tal vez antes vivías agobiado por las deudas, por el dolor, por el menosprecio, qué sé yo, cualquier cosa. Y cuando vienes a Cristo y era alguien que se quería quitar la vida, dice: ay, gloria a Dios, porque hubo uno que dio su vida por mí. Nadie me quiere, decía antes, pero ahora sé que valgo la sangre de Cristo. Amén. Alguien que estaba llorando porque lo había perdido todo, resulta que encuentra el motivo de su vida. Y encuentra en la Biblia el versículo que dice: y vosotros sois ricos. Pero no con una riqueza natural, sino que con una riqueza espiritual. Amén. Y eso es precioso, porque entonces la vida cambia, el pensamiento cambia y la forma de ver las cosas cambian. Porque antes, ahí está aquel dicho que dice, ¿verdad? Que está el vaso, y perdón, ahí ando de dichos ustedes. ¿Cómo ves el vaso? A la mitad, medio lleno, dicen unos, ¿va? Y el otro dice medio vacío. Yo diría que está llenándose. Depende de cómo veamos las cosas. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, todo nos parece que va mal. Pero cuando tenemos al Señor en nuestra vida, todo lo vemos como una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que a los que aman su nombre. ¿Usted ama al Señor? No se oyó, Padre. ¿Aman al Señor? Grítenlo con todas sus fuerzas. ¿Ama al Señor? Gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Lo bueno, lo malo que nos suceda, nos va a ayudar a nosotros a salir adelante para bien. Gloria a Dios. Y dice: mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes. Gloria a Dios, yo quiero saber lo que Dios quiere para mí. ¿Y usted?
Ay, no, despiértese, hombre. Son las 9:05. Ya me pasé ustedes. Padre, ¿cuánto me queda? ¿Puedo darle? Ahí me avisan. Dice, así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes. Yo quiero saber qué quiere Dios para mí. Porque lo que yo quiero para mí me va a llevar a la muerte. Porque mi carne, mi mente, todo yo quiero andar haciendo cosas que no debo. Pero Dios sabe qué es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para mí. Y dice, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Gloria a Dios. Entonces no solamente se trata de que nosotros sepamos lo que Dios quiere, sino que también aprendamos nosotros a poder darle a Dios como sacrificio lo que sabemos que es bueno para Él. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos que lo que estamos haciendo es bueno o malo? Abramos un librito, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese libro? La Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí, cuando nosotros empezamos a leer, cuando nosotros escudriñamos la palabra, esta cabecita se rompe y comienza a tomar una nueva forma, porque el agua empieza a entrar en nosotros. Los que estábamos sedientos empiezan a saciarse. Los que estaban hambrientos se empiezan a llenar del pan de la palabra. Amén. Los que estaban desfallecidos cobran fuerzas y comienzan a caminar. Gloria a Dios. Dice, amado hermano, el mundo nos enseñó que hay que ver para creer. Y nos adaptamos a esa forma de pensamiento. Y algunos dicen de Dios, Señor, dame una casa, dame un carro, dame los sueldos, dame los puntos. Y entonces al tenerlo yo te voy a servir. Y dice, pero la Escritura dice que busquemos primero el reino y su justicia para que todo nos sea añadido. O sea, primero busquemos al Señor, creamos para poder ver. Amén. Diga conmigo, yo quiero creer para ver en Dios. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. 18 dice, pero si yo digo, ¿acaso nunca me ha... pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Aquí están haciendo una pregunta. La voy a tratar de arreglar y sería, ¿acaso nunca han escuchado ustedes de Dios? Levante la mano el que no ha escuchado de Dios. ¿Verdad que no hay ninguno que no haya oído? Porque aunque sea en la calle, uno oye una radio y de repente están hablando de Dios y uno dice, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Va? Pero hay lugares donde la palabra no ha llegado. En el Amazonas hay muchas tribus a las que la palabra todavía no ha llegado. Hay lugares en la tierra que están tan lejos que todavía no ha llegado la palabra. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque, ¿qué dice Isaías 49:6? Poca cosa es que tú seas mi siervo para, ¿qué? Santo Padre, ahí les encargo, se los voy a dejar de tarea. Búsquenlo. Alguien, un micrófono, porfa. Alguien que me lo lea. No quiero ser yo el que se los lea. En lo que los hermanos traen el micrófono, vamos a seguir. Dice, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. La palabra de Dios ha salido. Hoy está aquí manifestándose, pero tenemos que llevarla a otros lugares. No basta solamente con estar, y por eso hablaba de la rutina del cristiano. Porque una de las rutinas del cristiano que lo lleva a la muerte es quedarse sentado sin hacer nada, sin predicar la palabra,
sin llevar las buenas nuevas. He oído de pastores que se acomodan en el lugar donde están. Pastor, fíjese que tengo necesidad, usted no puede ir a orar por mí. Ay no, usted si me paga así, si me tiene un buen almuerzo, págueme el Uber, ¿va? Así son ahora. Bendito mi Dios que nosotros no, amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya? Ahorita te llevan el micrófono. 49:6. Fuerte y claro, por favor. Pónete de pie para que te miren los hermanos. Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar Amén. las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Dice que poca cosa es que nosotros seamos sus siervos. Es decir, Él quisiera darnos más, pero depende de nosotros. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Dice ahí, para que juntes de nuevo las tribus de Jacob. 10 minutos, 15, gloria a Dios. Para que juntes de nuevo a las tribus de Jacob y al remanente de Israel. Y para que lleves, dice, mi salvación hasta los confines de la tierra. Por si usted no lo sabía, esa es la base fundamental de Luz de las Naciones. Amén. ¿No se oyó, Padre? Amén. Dele un gloria a Dios y dele un aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que llevar esa palabra de vida, tenemos que llevar esa palabra a donde quiera que nosotros vayamos, en el trabajo, en el estudio, en tu casa, en tu comida, en tu camino, cuando corras, cuando te quedes en tu casa descansando, habla la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a despertar la fe de los demás. Gloria a Dios. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. En la versión LXE dice, un hombre inteligente que ve a un malvado severamente castigado, él mismo es instruido, pero los tontos, perdón por la versión, pasan de largo y son castigados. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y no atontarnos, sino que avivarnos para poder reconocer dónde está el mal, dónde está el hoyo para no caer en él. Amén. Ciertamente el hombre puede poner su pensamiento en muchas cosas. Cuando se nos dice que la fe viene por el oír, tenemos que saber que muchos dicen que van a ser salvos por doctrinas extrañas, etcétera, ¿verdad? Pero quiero darle un ejemplo de esto. El budismo es una religión única en el mundo por derecho propio, es decir, ellos tomaron el derecho de decir que eran una religión, aunque tienen mucho en común con el hinduismo, en que las dos enseñan el karma, ética de la causa y el efecto, es decir, que usted hace cosas buenas, va a recibir cosas buenas, etcétera, o malas y va a recibir malas. El maya, la ilusoria naturaleza del mundo, y el samsara, el ciclo de la reencarnación. Ellos piensan que todo el tiempo están reencarnando de vida en vida, de vida en vida. De repente es sapo, de repente es chucho, de repente es de todo. Amén. Los budistas creen que la meta final en la vida es alcanzar la iluminación. Pero nuestra meta final, óigase bien, ¿creen en Cristo ustedes? Gloria a Dios. Nuestra meta final es alcanzar la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿en quién debo creer para ser salvo? Fácil, veamos lo que dice el Salmo 121:1. Cántico de ascenso gradual, dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni
dormirá el que guarda a Israel. El que guarda tu alma no se va a dormir, porque Él ya dijo que te va a hacer salvo, que te va a dar vida, y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, alzaré mis ojos a los montes, pero de los montes no viene mi socorro. Esos montes pueden ser figura de hombres en esta tierra, que pueden ser hombres muy altos en cuanto a personas que tienen unas iglesias muy grandes. Y hay mucha gente que dice, es que si no pertenezco ahí, no soy salvo. Pero ¿quién murió por nosotros? Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Déselo más fuerte, aleluya, que se oiga. Santo Padre, bendito tu nombre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, aquel que ponga su fe en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí comenzamos con el tema. La fe salvadora es la fe que yo pongo en Jesucristo. Amén. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Voy corriendo por el tiempo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces cuidémonos de poner nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación. Es decir, que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, no seremos condenados. Amén. Gloria a Dios. Sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. En verdad os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Amén. Para que aquellos que están muertos, aquellos que están tirados, se levanten. Gloria a Dios. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha sido dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos que guardar la esperanza de que seremos resucitados con Él. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Vamos a ir a Juan 12:44. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nos salvaron de las tinieblas. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos atraídos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay personas que no quieren guardar la palabra de Dios, que no quieren nada con Dios, y ellos tendrán que dar cuenta de eso. Y se están poniendo en una brecha de condenación, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Juan 20:29, ¿cuánto? 5. Ay, Santo Padre. Juan 20:29. Le dijo Jesús, tú has creído, oh Tomás, porque has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Diga conmigo, yo soy bienaventurado, porque no vi a Jesucristo en carne
pero he creído en Él. Gloria a Dios. Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro, pero estos se han escrito con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que, creyendo, tengáis vida eterna en virtud de su nombre. Gloria a Dios. Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso nosotros creemos en nuestro corazón en el Señor Jesucristo. Amén. Creemos que Él vino, dio su vida por nosotros, que murió pero también resucitó y que con Él nosotros vamos a ser levantados. Amén. Y por eso con nuestra boca confesamos que Él vino a la tierra, que Él murió, que resucitó, y se lo tenemos que confesar a todo mundo. Amén. Gloria a Dios. Hechos 16:30. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios. Cuando creemos en Jesucristo, la salvación no solamente nos compete a nosotros, sino que también esta salvación alcanzará a los nuestros. Amén. Entonces diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque escrito está que si yo creo, seré salvo y toda mi casa también. Gloria a Dios. Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:3 dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Gloria a Dios. Tenga la certeza, la convicción de que el Señor Jesucristo está con usted todos los días de su vida. El Señor Jesucristo camina con usted para que si usted siente desfallecerse, Él pueda darle fuerzas. Que si usted cae, el Señor lo va a levantar. Que si usted peca, lo va a perdonar. Eso sí, no viva en el pecado. Trate de vivir toda su vida en fe, en la convicción fuera del pecado. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor pueda llevarlo a la vida eterna. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por este día. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Padre, nos has hablado, Señor. Hoy, Padre, te agradecemos por esta enseñanza, te agradecemos, Señor, porque has traído un óleo fresco, has traído una enseñanza fresca, Padre, para nosotros, Papito, Señor.